The Beguile, 2017, dirigida por Sofía Coppola, nos lleva a un juego psicológico intenso y lleno de intriga en medio de la guerra civil estadounidense. Este remake de la película homónima de 1971, ahora protagonizado por Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Colin Farrell, explora cómo la reclusión y los deseos reprimidos pueden desencadenar consecuencias devastadoras cuando un extraño entra en un mundo dominado por mujeres. La trama comienza con el soldado herido John McBurney, Colin Farrell, un soldado unionista que, tras ser encontrado en el bosque por una joven estudiante, es llevado a un internado de mujeres liderado por la estricta y fría Miss Martha, Nicole Kidman. Desde su llegada, la presencia de McBurney despierta emociones y tensiones escondidas entre las mujeres del lugar, quienes oscilan entre el deseo, la compasión y la desconfianza. En poco tiempo, el ambiente tranquilo y ordenado del internado se convierte en un campo de batalla emocional, donde cada mirada y gesto ocultan intenciones oscuras. Sofía Coppola logra crear una atmósfera cargada de tensión y belleza visual, donde cada escena parece un cuadro meticulosamente compuesto. La ambientación, llena de luz tenue y detalles victorianos, refuerza la sensación de encierro y aislamiento, mientras las actuaciones de Kidman y Dunst dotan de realismo y profundidad a sus personajes. Kidman, en particular, da vida a una Miss Martha que se debate entre su autoridad y sus deseos reprimidos, convirtiéndola en una figura compleja y poderosa. Por otro lado, el personaje de McBurney es el detonante de un juego de poder y seducción en el que las jóvenes y mujeres del internado buscan un respiro de sus vidas monótonas y restringidas. Sin embargo, lo que comienza como un acto de compasión hacia un hombre vulnerable rápidamente se transforma en una competencia silenciosa y feroz. Farrell aporta un carisma ambiguo a McBurney, logrando que el espectador dude de sus intenciones y se pregunte si es realmente una víctima o un manipulador astuto. La película cuestiona hasta dónde pueden llegar los impulsos humanos en situaciones extremas y cómo, incluso en los ambientes más controlados, la tentación y la venganza pueden arrasar con todo.